Demos un aplauso al Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado platicando últimamente que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es manifestarse como el dedo de Dios. Pero cuando lo miramos como el dedo de Dios, dice la Escritura que es para echar fuera demonios. Y que estuvimos platicando el día lunes específicamente que nuestra mentalidad debe cambiar a tal extremo que a veces el reprender demonios lo miramos tal vez como algo excéntrico, llamémosle así. Poníamos el ejemplo que si a algún hermano se le dice, mire hermano, cabe la posibilidad que usted tiene un demonio, es capaz hasta de enojarse porque no encuentra cabida eso en su corazón. Sin embargo, debemos entender que nosotros como hijos de Dios, pues podemos abrir alguna puerta espiritual y que entren espíritus inmundos a estorbar nuestras vidas. Hablamos el lunes que hay espíritus de enfermedad y que por eso considerábamos que en algún momento debemos de reparar si una enfermedad tras otra viene otra, pues deberíamos de considerar si no es necesaria una liberación espiritual, sabiendo que nosotros vivimos en un mundo espiritual. Pero la gran bendición que tenemos es que hace 2000 años, dice la Escritura, que el dedo de Dios, diga conmigo, el dedo de Dios. ¿Sabe quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando descendió vino para que podamos reprender todo espíritu inmundo, para que podamos reprender todo demonio y para deshacer el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermano, es necesario también considerar que, bueno, voy a entrar tal vez al tema, yo le puse al tema, la transición de hombre natural a hombre espiritual. Y es que fíjese que si miramos esta palabra hombre natural en la Biblia, se deja ver, bueno, unas Biblias traducen así hombre natural, otras Biblias traducen hombre animal, que suena un poquito tal vez más grotesco, sin embargo ese es el significado original. Y también el hombre alma, el hombre que camina en el alma. Entonces, hace 2000 años el Espíritu Santo se derramó a la tierra. El Señor Jesús vino, pagó por nuestros pecados, murió, resucitó, ascendió, se fue y se sentó a la diestra del Padre, pero Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a dar otro Paracletos. Y ese Paracletos, perdón por el Paracletos, mejor dicho, es el Espíritu Santo. Ahora bien, el punto es que desde que el Espíritu Santo descendió específicamente a los hijos de Dios, porque dice que el Espíritu Santo es para los hijos, para los que le obedecen, para sus siervos, pero está el problema que nosotros nos podemos estar perdiendo una atmósfera espiritual por no estar en la misma frecuencia del Espíritu, por no estar en el mismo nivel del Espíritu. Entonces nos vamos a perder muchas bendiciones espirituales. Se lo voy a poner de esta manera. Mire pues, miremos a los judíos. Estaban los judíos y resulta que ellos esperaban a un Mesías. Esperaban a un Mesías. De repente aparece el Mesías de ellos y nuestro también, el Señor Jesús. Pero resulta que ellos no lo recibieron, como dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él vino específicamente a los judíos. Vino para bendecirlos, vino para liberarlos, vino para rescatarlos. Y cuando lo vieron, lo menospreciaron, lo rechazaron. ¿Y sabe qué decía? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Y cuando lo miraban que él reprendía a los demonios, dice que la élite religiosa, llamémosle así, el grupo sacerdotal, ¿sabe qué decían? Él echa a los demonios por Belcebú. Y otros decían que él engañaba al pueblo. El total que lo rechazaron. Cuando él resucita y asciende, entonces los apóstoles se quedan acá y empiezan a hacer muchos milagros. Entre ellos el que quiero mencionarles es que sanan a un cojo de nacimiento. Y entonces dice que la multitud del pueblo empezó a alabar a Dios. Pero la élite religiosa dice que ardía de celos, se llenaron de celos contra los apóstoles. Total que los metieron a la cárcel y les dijeron, ¿saben qué? Les prohibimos terminantemente que ustedes hablen en ese nombre. Ustedes han llenado a Jerusalén de esa doctrina. Ellos no pudieron asimilar que su Mesías ya había venido. No lo pudieron asimilar. Cuando se enfrentan con Esteban, fíjese qué impresionante, porque dice que no pudieron resistir la sabiduría de Esteban y estaba toda la élite sacerdotal ahí frente a Esteban y Esteban les decía, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, y otra vez dice que ellos se llenaron de celos, lo apedrearon y lo mataron. Entonces, por decirlo así, no estaban ellos en la misma frecuencia. Por eso les dijo Jesús, vamos a ver, creo que tengo un versículo acá. Mire qué les dijo Jesús en Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Entonces, ¿cómo es posible que siendo descendientes de Abraham, la palabra de la simiente de Abraham, que era Jesús, no tenía cabida en ellos? ¿Sabe por qué? Porque no estaban en la misma frecuencia. Y al no estar en la misma frecuencia, una palabra de Dios no encontraba cabida en ellos. Más adelante él les dice, porque no mora el amor de Dios en ellos. No moraba el amor de Dios. Entonces la palabra de Jesús no encontraba cabida en ellos. Entonces, yo quisiera tal vez que podamos hoy reflexionar si estamos en la misma frecuencia espiritual, si estamos en la misma frecuencia del Espíritu, porque si no, no vamos a poder conectar, no vamos a poder hacer clic, llamémosle así. ¿Por qué razón? Porque no se puede, el hombre natural no percibe, y vamos a leer ese versículo, las cosas que son del Espíritu. Por ejemplo, bajo ese contexto de cabida, quiero leerle, dice en el 38, yo hablo lo que he visto con mi Padre, vosotros entonces también hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. O sea que habían diferentes simientes ahí. Yo hablo lo que he visto con mi Padre Dios, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Pero ahí es el diablo. Estaban en diferente frecuencia, no se podían entender. Pero mire, le voy a leer este otro versículo a manera de introducción. Les dice el apóstol Pablo a los corintios: les hemos hablado, corintios, con toda franqueza, y hemos abierto completamente nuestro corazón. En él hay cabida para todos ustedes. Es decir, les dice el apóstol Pablo, en mi corazón hay cabida para todos ustedes. En cambio, en el de ustedes no lo hay para nosotros. Estaban en diferente frecuencia. El corazón del apóstol Pablo se había abierto. El corazón de la iglesia de Corintios estaba cerrado. Estaban en diferente frecuencia. El apóstol Pablo se había abierto, pero en el corazón de los corintios no había cabida para el apóstol Pablo.
en diferente frecuencia. Otro ejemplo, hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Entonces, el reino de Dios no es sangre y carne. No. El reino de Dios no. Definitivamente dice que lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios. Es diferente frecuencia. Pero le leo otro pasaje. Jeremías 4:14. Jerusalén, limpia todo el mal de tu corazón para que puedas ser salva. ¿Cuánto tiempo más darás cabida en tu cabeza a pensamientos perversos? Entonces mire, Jerusalén no podía tener conexión con Dios porque le daba cabida a pensamientos perversos. Estaban en diferente frecuencia. Penúltimo versículo, Isaías 56:5. Este sí es impresionante. Mire, aquí está hablando, si usted lee el contexto, está hablando de los fieles, de los que guardan el mandamiento. Y dice, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas. Entonces vemos que en la casa del Padre tendrán cabida únicamente los fieles. Los infieles no tendrán cabida porque no están en la misma frecuencia. Bueno, le voy a dejar nada más. En Efesios 4:26 al 27, Biblia al día. Si os enojáis, no pequéis. No dejéis que el sol se ponga estando aún enojados, ni deis cabida al diablo. Eso quiere decir que el diablo, mire pues, uno le puede dar cabida al diablo. Y la manera en que le puede dar cabida es poniéndose en la frecuencia de él. ¿Sabe en qué momento se le puede dar cabida al diablo? Cuando el enojo, cuando el sol, dice acá, si os enojáis no pequéis, no dejéis que el sol se ponga estando aún enojados. O sea que ese es un enojo que le brotó rencor. Entonces, mientras nosotros es válido que nos enojemos, es válido que le pongamos cara así de enojo a cualquier circunstancia, porque somos seres, espíritu, alma y cuerpo, y pues lo emocional en algún momento va a repercutir, va a repercutir. Pero cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, entonces nos colocamos en una frecuencia donde el diablo puede tener cabida. Tremendo. O sea que, entonces acá resumamos, mire pues, en la atmósfera espiritual podemos estar en diferente frecuencia del mover de Dios, pero nos podemos poner también en una frecuencia del lado del mal. Y le voy a poner algunos ejemplos después de leerle estos versículos. Mire, le voy a leer estos versículos, ya entremos al tema. Mire qué dice. Le voy a explicar primero la palabra transición para que podamos entender lo que estamos platicando. La palabra transición, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. De un modo de ser a otro. Entonces mire que dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Levante su mano, diga conmigo. No hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que el mundo también es un espíritu. Pero dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Diga conmigo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Aleluya, dale un aplauso. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora bien, dice que lo hemos recibido para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea que eso, mire pues, o sea que aquí podríamos platicar unas cositas. Todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios tiene la capacidad de conocer, diga conmigo, conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Desde el principio Dios ha dado gratuitamente.
Pero sin el Espíritu no se puede conocer. Pero por el Espíritu de Dios dice que podemos conocer lo que Dios nos ha dado. Pregunte al hermano que está a su lado, dígale, ¿y tú conoces lo que Dios nos ha dado? ¿Ya le preguntó? ¿Sabe qué? Dígale, ¿qué te ha dado Dios? ¿Sabe qué es lo que responde la mayoría? La vida. Y hasta ahí se queda. Y tiene razón. Pero Dios no nos ha dado eso únicamente. ¿Sabía usted que nos dieron el más grande regalo? O sea, a mí me impresiona aquel pasaje que dice el salmista: tu misericordia es mejor que la vida. Y fíjese que eso no lo entendemos, porque a veces nosotros lo que queremos es vida. Pero hay algo más grande que la vida. ¿Sabe qué es más grande que la vida? La misericordia. Entonces llega un momento en donde dice, la mera verdad, ya le di varias oportunidades, una tras otra, así que mire, ¡pau! Me lo llevo, dice. Pero tuvo misericordia. Diga conmigo, la misericordia es más grande que la vida. Entonces tenemos que conocer qué cosa nos ha dado Dios gratuitamente, pero avancemos. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Aquí me quiero detener un momentito antes de ir al tema. Mire, pues, de lo cual también hablamos no con palabras. Eso quiere decir que hay palabras enseñadas por sabiduría humana. Y hay palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Qué palabras vamos a recibir? ¿Las enseñadas por sabiduría humana o las enseñadas por el Espíritu? Entonces, cuando recibimos, me llama la atención porque enseñadas tiene que ver con doctrina. O sea que eso nos deja ver que hay una doctrina humana y hay una doctrina del Espíritu. Es más, la Biblia SRB 909 habla de doctrina. Entonces la doctrina del Espíritu dice que combina pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ok, paremos acá, diga conmigo, pensamientos espirituales y palabras espirituales. O sea que debe de haber una combinación, pensamiento y palabra, pensamiento y palabra, pensamiento y palabra. ¿Qué vamos a combinar? Pensamiento y palabra. Ok, entonces dice el versículo 14, pero el hombre natural no acepta. Aquí vamos entrando al tema. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. No las acepta. Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Okay, aquí detengámonos. Mire pues. Detengámonos primero en el hombre natural. Dice que el hombre natural, mire pues, ¿cómo se lo pongo acá? Está el hombre natural, acá está la dimensión del Espíritu Santo. El hombre natural, ¿sabe quién es el hombre natural? Es el hombre, es el Adán. Incluso otras Biblias lo traducen así, la Código Real. El Adán terrestre, es el Adán espíritu, alma y cuerpo, es el Adán sin espíritu. Ese es el hombre natural. Entonces dice, el hombre natural, primero, mire qué hace el hombre natural, no acepta las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu para él son necedad. Número 3, no las puede entender. O sea, tenemos nosotros un peligro estando en la dimensión espiritual y siendo hombre natural. Entonces podríamos nosotros quedar en primera instancia, número 1,
no aceptar las cosas del Espíritu. No aceptarlas. Y aquí es donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y le voy a poner un ejemplo para luego llegar al final. Que en esta atmósfera espiritual constantemente debemos ir renovando nuestra mente e ir al paso del Espíritu Santo. Como que van diferentes escalones. Pa, 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 pa. Así le vuelvo a poner el ejemplo que hablábamos en el culto anterior, el ejemplo de Ezequiel, cuando le miden los 1000 codos. Cuando pasa al segundo nivel, ya el agua no le llegaba a los tobillos, le llegaba a las rodillas. Ese era otro nivel. O sea, en la dimensión del Espíritu Santo hay niveles de gloria. Diga conmigo, hay niveles de gloria. Por eso Corintios dice que somos transformados de gloria en gloria. Diga conmigo, estoy siendo transformado de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. Dele un aplauso al Señor. En Cristo, en el Espíritu. Mire, en el Espíritu jamás se envejece. Se rejuvenece todo el tiempo. Es más, quiere que le diga algo. Nuestra apariencia espiritual va cambiando día con día. Hasta que resulte en la apariencia de Jesús. Cuando nosotros llegamos a Cristo, teníamos toda la apariencia terrestre. Pero mientras nos metemos a la dimensión del Espíritu, vamos a ir cambiando, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios jamás fue meternos a una religión. Eso fue lo que no entendieron los judíos religiosos. Y ellos se metieron a un esquema. De repente viene Jesús y les cambió todo el esquema. Y no lo aceptaron. Pero luego miramos, mejor le leo esto y luego les pongo el ejemplo. Primero, entonces, el hombre natural corre el riesgo de no aceptar las cosas del Espíritu. Y número dos, las cosas del Espíritu le son locura. Aquí pregunte al hermano que está a su lado, dígale, ¿cómo te parecen las cosas del Espíritu? Pregúntele. ¿Qué le respondió? Que le responda, ¿ve? ¿Qué le respondió? Las cosas del Espíritu. Y le voy a poner un ejemplo ahí de la vida espiritual. Número 3, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. O sea que mire, si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu, nos vamos a estar encontrando en una atmósfera espiritual. Y número 1, no, mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cree usted que hay iglesias que no creen en la profecía? Fíjese, no creen en la profecía. ¿Por qué habrán iglesias que no creen en los 5 ministerios? ¿No será que se quedaron no será que sí son de Cristo, pero se quedaron en el atrio a la manera de hombre natural? No las acepta. Mire, cuando se derramó el Espíritu Santo allá, cuando estaba en el aposento alto, ¿sabe qué pasó? Dice que el Espíritu Santo se derramó y vino como un estruendo violento. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Estos están borrachos, dijeron. No entendieron. No las aceptaban. Entonces, hermano, tenemos que transicionar de hombre natural a hombre espiritual. Dígale, hermano que está a su lado, transicionemos de hombre natural a hombre espiritual. Ya no más hombre natural. El hombre natural se va a mover a un nivel alma, a un nivel humano. Mire, se lo voy a poner así tal vez.
Vamos a ver si tengo espacio acá. Tal vez acá. Mire pues. Lo vamos a poner en dos ángulos. Este ángulo, este es el del hombre natural. Le hubiera puesto hombre animal, porque así dice en otras Biblias. Entonces el hombre natural va a estar encantado con las cosas de la tierra. Sus metas van a ser terrenales. Sus objetivos van a ser terrestres. Sus sueños van a ser de la tierra. Pero si nosotros cuando ya recibimos a Cristo y nos empezamos a llenar del Espíritu Santo, vamos a crecer y nos vamos a parar a un nivel espiritual y nos vamos a convertir en hombre espiritual. Y luego, el siguiente nivel es ser celeste. Porque Corintios dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Diga conmigo, un día tendré la imagen del celestial. ¿Sabe quién es el celestial? Jesús. Pero mientras llegamos a ese nivel de celestes, como que el clic es hombre espiritual. ¡Pum! Trasladados, como el trampolín, llamémosle así, nos paró, ¡pa! Que nos lleva al otro nivel, celeste. Entonces ahora viene un punto, porque fíjese que le quiero poner unos ejemplos acá. Y el primer ejemplo que le quiero poner, la capacidad de asimilar lo espiritual. Y le voy a poner acá. Ay, ya se fue el tiempo. Mire pues, le voy a poner tal vez 2 ejemplos y se los voy a contar y usted los lee en casa. La primer lucha que tuvieron los apóstoles con los judíos era con el Cristo, porque ellos no podían asimilar que Jesús era el Cristo. Esa fue la primera lucha. Allá cuando ellos dice que se fueron al pórtico de Salomón y allá les predicaban que Jesús era el Cristo, que Dios lo había hecho príncipe y pastor de Israel y que lo había glorificado y lo había puesto por juez de vivos y de muertos. Pero la siguiente lucha de los apóstoles ya no fue para con los de afuera, sino que fue para con los de adentro. Por ejemplo, mire pues, le voy a poner 2 ejemplos. Se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto y entre ellos había un hombre que la Biblia le llama hijo de consolación, se llamaba Bernabé. Y entonces dice que Bernabé era un levita. Y entonces viene Bernabé, tenía un campo, lo vendió y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira vio lo que hizo Bernabé. Posiblemente le aplaudieron a Bernabé y eso fue glorioso. Y eso motivó de repente a Ananías y Zafira. Dijo, vamos a hacer lo mismo. Pero mire, quiere que le diga algo. Lo espiritual no se puede imitar. O es o no es. Entonces viene Ananías y Zafira, venden también su campo, pero entonces dice que dan una parte y retienen una parte y entonces lo llevan a los pies de Pedro. Y entonces, hermano, le dice el apóstol Pedro, ¿por qué tientan al Espíritu Santo? O sea que Ananías y Zafira no tuvieron la capacidad de asimilar lo espiritual. Ellos lo vieron tal vez como algo que está de moda. Hagamos lo que hizo Bernabé, vendamos también el campo, pero nosotros quedémonos con una parte de. Y cuando llegaron a los pies de los hermanos, los 2 terminaron muertos. No pudieron asimilar lo espiritual. No entendieron que lo que movió a Bernabé fue el Espíritu Santo.
Hermano, pregunte al hermano y dígale: hermano, ¿quién te mueve a hacer las cosas? Dígale, pregúntale. A Bernabé lo movió el Espíritu. Ananías y Zafira. ¿Sabe quién movió a Ananías y Zafira? Leámoslo. ¿Sabe quién movió a Ananías y Zafira? Satanás. Mire, al menos eso dice Hechos 5. Mire, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, pero lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha allanado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Entonces Ananías y Zafira no supieron asimilar. Y como no supieron asimilar, ellos empezaron a actuar a nivel alma, y entonces ahí encontró Satanás cabida y ¡pum! Le llenó su corazón para mentir al Espíritu Santo. El otro ejemplo, ¿sabe quién es? Simón, el mago. Felipe llegó a predicar a Samaria y se convirtió, al parecer, toda Samaria. Se convirtió. Y dice que Felipe los bautizó, y entre ellos estaba bautizado Simón. O sea que pueden haber muchos bautizados no arrepentidos. Entre ellos estaba Simón bautizado. Hermano, y hay mucha gente que se jacta de eso. Hermano, yo tengo 39 años de ser bautizado en aguas bautismales, me dijo un hermano en una oportunidad. Simón el mago también era bautizado. Pero cuando mandaron a llamar a los apóstoles, entre ellos Pedro y Juan, y dice que les imponían las manos, dice que Simón, cuando vio que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que les ofreció dinero y les dijo: dame a mí también ese poder. O sea que no pudo asimilar. Ya tenemos 2 ejemplos, le voy a dar nada más: Ananías y Zafira. No supieron asimilar el mover del Espíritu y resultaron tentando al Espíritu. Dejaron que su corazón se llenara de mentira para mentir al Espíritu Santo. El otro es Simón el mago, ya bautizado, se había arrepentido, bautizado, y ofreciendo dinero a los apóstoles. No supo asimilar. Pero yo me quiero tal vez referir hoy a esa, mire cómo transicionó un hombre. Y que era gentil, por eso le quiero poner a él de ejemplo, y tal vez con él voy a terminar porque ya se me fue el tiempo. Era gentil, su nombre era Cornelio. ¿Usted ha oído de Cornelio? Mire, si tiene un hijo, póngale de nombre Cornelio. Fíjese que Cornelio, ¿dónde está la historia de Cornelio? Le quiero leer a lo de Cornelio. Mire cómo supo, mire. Aquí vemos a 2 personajes asimilando lo espiritual. Número 1, el apóstol Pedro, porque fíjate, déjeme contarle cómo va evolucionando el apóstol Pedro. Primero, es bautizado por el Espíritu. Bueno, ya lo habían restaurado, porque recuérdese que él apostató, apostasía reversible, ¿verdad? Entonces, ya lo habían restaurado, recibe el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo, él está predicando, venía de milagros. Luego vemos la escena de Ananías y Zafira, pero en el capítulo 10 lo suben de nivel. Y también a Cornelio. Pero miremos qué pasó. Mire qué dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Miremos las características de Cornelio: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire, piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Mire, hermano, levante su mano, diga conmigo: Padre, te ruego que mis oraciones asciendan hasta tu trono. Aleluya. Que sus limosnas también asciendan. Le dijeron a Cornelio: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. O sea que el apóstol Pedro se había ido a la playa, el apóstol Pedro. O sea que estaba junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Eran como las 12 del mediodía. O sea que los que les gusta comer a las 12 en punto son como Pedro. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Ya no se puso enojado, le sobrevino un éxtasis. Mire, esa palabra éxtasis, ¿sabe qué quiere decir? Rapto de entendimiento. Le dieron un rapto de entendimiento. Y en ese rapto de entendimiento dice que vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Mire cómo se dan las conexiones espirituales. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Mire cómo está actuando el Espíritu. Y está el apóstol Pedro, está orando. Tiene un éxtasis, un rapto de entendimiento. Allá está Cornelio. Y entonces le dice: manda a tus criados y ve a buscar a Pedro. Es que aquí hay otro misterio. ¿Por qué el ángel no le predicó a Cornelio? ¿No le era fácil al ángel decir: ¿sabes qué, Cornelio? Lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús. Pero ¿sabe qué le dijo? Ve y llama a Pedro. Hermano, mire qué respetuosos son los ángeles. Respetan los rangos ministeriales. No le predicó el ángel. No le dijo: tú tienes que oír a Pedro. Entonces enviaron por Pedro. Y allá, mientras Pedro estaba orando, también dice que el Espíritu le habló y le dijo: mira, 3 hombres te buscan. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable así? Dígale, hermano, que está a su lado, que el Espíritu Santo abra tus oídos. Dígale. ¡Ja! Qué glorioso sería, hermano, que usted va por la calle y el Espíritu Santo le empieza a hablar. Imagínese, usted va por la calle y le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Usted no ha visto personas que hablan solos? Yo conozco a alguno por acá que no lo veo por acá, que a veces lo he visto y va hablando. Pero ya me acostumbré.
a verlo. Yo también hablo solo de vez en cuando. Pero qué glorioso sería que el Espíritu Santo hable con nosotros. Hola, hijo. Imagínese que usted salga del culto y le diga: hola, hijo, ¿cómo te fue? ¿Te dormiste hoy en el culto o no? Ah, qué glorioso sería. Hermano, dígale otra vez: que el Espíritu Santo abra tus oídos. Hablar con Él. Le habló a Pedro. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede hablar? Sí, le habló a Pedro. Mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo haciendo conexiones. Haciendo conexiones. Ah, hermano, que el Señor nos haga conexiones así. Mira, Él tiene que ser tu amigo. Ese no. Ese todavía tiene cara del Adán terrestre. Aquel sí. Que el Espíritu Santo nos haga conexiones. Entonces dice: Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope los acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo. Y mire, hermano, Cornelio era un gentil, por decirlo así, era pagano. Salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ah, hermano, a ningún hombre debemos llamar impuro o inmundo. Diga conmigo: a ningún hombre debo llamar impuro o impuro. Impuro o inmundo es, ¿verdad? A ninguno. Por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Estaba curioso el apóstol Pedro. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí estaba subiendo de nivel Pedro. El Espíritu Santo lo estaba subiendo de nivel porque él sabía que judíos y gentiles no se llevaban. Y un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Ahí el Espíritu Santo lo estaba subiendo de nivel. Sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Sabe qué dice en otra versión? Le es agradable. Eso incluye a Guatemala, sino que en toda nación, incluyendo Guatemala, el que le teme y hace lo justo, le es agradable. Dígale, hermano que está a su lado: si tú le temes a Dios y haces lo justo, le eres agradable a Dios. Le da un aplauso al Señor. No hace acepción. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Imagínese que hubiera dicho él: no, aquí pues al cielo solo tienen entrada los de Europa. Los de Guatemala no, porque su selección siempre pierde. Pero él nos dio cabida en su casa.
No hace acepción de personas. Entonces dice, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo. Mire, se le manifestó no a todo el pueblo. Eso va a ser como cuando Él venga. Se va a aparecer no a todo el mundo. Cuando Él resucitó, no se apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. O sea que usted ya ha sido perdonado. Mientras Pedro aún hablaba, mire hermano, el Espíritu Santo rompe protocolos, que mire que se dé eso en nuestra congregación. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea que ya el Espíritu Santo ya no era solo para judíos, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, mire, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Hace hablar en lenguas y exaltar a Dios. O sea que no solo es hablar en lenguas, exaltar a Dios también. Pero yo quiero llevarlo acá, mire. Acá es donde entonces, mire cómo van renovando la mente. Y entonces el apóstol Pedro se mete a clavos. Ya se había metido a clavos con la nación judía, porque él predicaba a Jesús como el Cristo, y ya lo habían azotado por predicar que Jesús era el Cristo, y le prohibieron hablar del nombre de Jesús. Pero ahora se estaba metiendo a clavos con la misma iglesia. Por eso le digo, si no transicionamos de hombre natural a hombre espiritual, no vamos a entender las cosas que son del Espíritu. Mire qué está pasando en la misma iglesia. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Empezaron a reprochar. Y mire qué le dijeron. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Empezaron a reprochar. No estaban asimilando lo espiritual. Así como los judíos no estaban asimilando que Jesús era el Cristo, ahora dentro de la iglesia no estaban asimilando que también el Espíritu Santo era para los gentiles. ¿Sabe qué, hermano? A veces como que nosotros quisiéramos privatizar al Espíritu Santo. Aquel sí puede recibir el Espíritu Santo, aquel no, ese no, ese es muy malo, ese no. No, el Espíritu Santo es para quien Él quiera dárselo. Por eso renovemos nuestra mente, porque si no vamos a estar rechazando la obra del Espíritu Santo. Mire, ellos que dijeron, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, 5 versículos le leo. ¿Me ayudas, hijo? ¿O quién está en el teclado? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Aquí está narrando. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro.
Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos, también metió a clavo a los que le acompañaron. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Miremos en esta frase lo que le dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Mire, si no renovamos nuestra mente, podemos ser estorbos del plan de Dios. Por eso es que Gamaliel habló sabiamente y les dijo: ¿saben qué? Les dijo: si esta obra es de Dios, ustedes no la van a poder vencer. Pero si no es de Dios, va a perecer. Entonces el hombre natural, si no transiciona a hombre espiritual, puede estar estorbando. ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que, mire qué dijeron ellos: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Dijeron: ahora entendemos que también el Espíritu Santo es para los gentiles. Mire, pues se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué haría usted? Dígame alguna actitud de un hombre malvado que a usted le caería mal, o mujer malvada. Dígame una actitud. Dígame pues. Una mujer quitamaridos. Imagínese que hay una mujer ahí que por toda la cuadra ya le quitó el marido a todos y el siguiente es el suyo. Y de repente viene a la iglesia. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús hoy? Y pasa. Y de repente el Espíritu Santo. Y cuando usted mira, está hablando en lenguas. O sea, no puede ser. Mire, si usted no tiene la capacidad de asimilar, no puede ser eso. No puede ser. Ni yo, que llevo 15 años de estar en la iglesia, he recibido el don de lenguas, y esta quitamaridos acaba de venir y aguante usted que está hablando en lenguas. No asimila. Entonces, hermano, yo quiero hoy proyectarle a que su mente se ponga en una frecuencia espiritual. Que ya no estemos más en la naturaleza adámica. Mire, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo viene y Saulo, que torturaba a los cristianos, los perseguía, los obligaba a blasfemar, y de repente se le aparece a Saulo el Señor Jesús, lo toma y de repente aparece Saulo predicando? Todo lo que Dios quiere lo hace en el cielo o en la tierra. ¿Y qué si Dios quiere usar al hermano que está a su lado? Solo porque a usted le cae mal, no va a ser de Dios. Hay que transicionar.
Mire, yo lo miro así como que en nuestra cabecita. Mire, ¿ha visto esos muñecos que tienen los niñitos a veces que solo le hacen así a la cabecita y se gira la cabecita? Así, con nosotros. Un giro 360 grados. En modo espiritual. Dígale, hermano, que está a su lado, dígale, pongamos nuestra mente en modo espiritual. Por eso dice, y no se adapten a este mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de la mente. Imagínense, a Pedro el Espíritu Santo lo tuvo que transicionar, le habló en una visión. Le dijo, Pedro, mata y come. No, dijo, yo no he comido nada inmundo. No le llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y después de la visión le dijo, vinieron dos hombres a buscar, son gentiles, ve con ellos, yo los he mandado. Y cuando llega, está predicando, el Espíritu Santo se derrama también sobre ellos. Eso no lo había visto Pedro. Él miraba que el Espíritu Santo se derramaba sobre solo judíos. Los gentiles no, decía, los gentiles son paganos, son idólatras, ellos no. Pero Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿sabe qué? Si nosotros no renovamos la mente, vamos a ser claveros. Así como estos, mire, le protestaron a Pedro. Mire qué le dijeron. Tú entraste en casa de incircuncisos, claveros, lentos. ¿Sabe qué le dice Esteban a aquellos que estaba confrontando? Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, si no nos ponemos en el modo espiritual, pueden pasar varias cosas. Ya no llegué hasta ahí. Podemos tentar al Espíritu Santo. Podemos mentir al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo. Ah, qué tremendo eso. Mentir, tentar, contristar al Espíritu Santo. Y usted no quiere jamás contristar al Espíritu Santo, hermano, sino llenarnos de Él. Póngase de pie, póngase de pie y dígale: Padre, te ruego que renueves mi mente. Dios hace cosas que a veces no entendemos. Naamán el leproso fue a visitar a Eliseo porque estaba leproso y quería sanidad. No salió él, envió un delegado y le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Dijo: ¿acaso Habana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán? No, dijo, no. Yo pensé que iba a salir el profeta y él me iba a imponer manos. Dijo: no. No entendía Naamán. No entendía que no era el hombre, era Dios. Los hombres solo son instrumentos nada más. Dios lo estaba mandando al Jordán a sumergirse 7 veces. Ahí estaba su sanidad. Hay un mensaje que le dice el Señor a los judíos: ustedes no entienden mi lenguaje. Hermano, ¿y no será que el Espíritu Santo se está moviendo? Hay un derramamiento del Espíritu y nosotros, mire, así entre nos, ¿a cuántos de ustedes les gusta o pueden interpretar las señas? Francamente, a mí no me hablen señas porque no le entiendo nada. Alguien le está hablando: mi esposa es bien pilas para interpretar las señas.
Entonces, tal vez el Espíritu Santo va a hacernos señas. Y no entiende. Hermano, el Espíritu Santo lo está llamando. Por eso dice en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos. O sea que en el tiempo final el Espíritu Santo está hablando. Levante sus manos y dígale: Padre, dame oídos para oír al Espíritu Santo. Dame oídos. Ayúdame a entender la atmósfera espiritual. Renueva mi mente y haz que mi corazón pueda asimilar lo espiritual. Ayúdame a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ayúdame a combinar. Ayúdame a entender lo espiritual. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Danos inteligencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo oraba para que la iglesia recibiera inteligencia espiritual. Dígale: Padre, dame inteligencia espiritual. Dame sabiduría espiritual. Dame inteligencia espiritual. Ayúdame a entender lo del Espíritu Santo. Dame entendimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos des, que nos proveas del entendimiento espiritual, que podamos entender la atmósfera del Espíritu Santo. Queremos llenarnos de tu Santo Espíritu. Queremos ponernos en la misma frecuencia de tu Santo Espíritu, para ser bendecidos, edificados y ser partícipes de las glorias tuyas que se están derramando. Queremos meternos al río de Dios, que dice que serán transformados de gloria en gloria. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Ayúdanos a entender y a interpretar lo espiritual en el nombre poderoso